Buenos días, señor Zapatero. Somos un grupo del Colegio de Secundaria Santa Teresa de Jesús que estamos participando en un concurso llamado El Norte Escolar, promovido por el Norte de Castilla bajo el nombre Conectando. Y gracias a esta experiencia estamos viviendo muchos momentos interesantes y pudiendo entrevistar a personas como usted. Y bueno, pues empecemos la entrevista. Pues buenos días y muchas gracias. ¿Qué es exactamente la Fundación Villalar? Bueno, la Fundación Villalar es una fundación, como su mismo nombre indica, que se constituyó en el año 2003 y se constituyó por todos los grupos políticos de Castilla y León con un consenso muy amplio para fomentar el sentimiento de pertenencia a esta comunidad autónoma y para fomentar también o para conseguir que la localidad de Villalar, que figura en el nombre de la fundación, sea la depositaria de los símbolos históricos de Castilla y León. Eso tiene una explicación, porque realmente esta es una fundación que no tiene una fundación homóloga o parecida en otras comunidades autónomas. Castilla y León fue la última comunidad autónoma que se constituyó, ¿vale? Y fue el fruto de muchas discusiones, de muchas tensiones internas. No sé si sabéis que Segovia no quería formar parte de Castilla y León y quiso ser una comunidad autónoma uniprovincial, quiso estar sola. León también tenía sus tensiones. A día de hoy sigue siendo la única provincia que tiene un partido político, la Unión del Pueblo Leonés, que promueve la separación de León del resto de Castilla, o de lo que ellos llaman en la región leonesa, fundamentalmente León, Zamora y Salamanca, de Castilla. Como consecuencia de todas esas tensiones, digamos que nuestra comunidad autónoma, además de nacer la última, nació sin conciencia de sí misma. Y eso hizo que en muchas de las discusiones iniciales, cuando se estaba constituyendo y repartiendo todavía en España el poder político y el poder económico, muchas veces en esas mesas estatales los castellanos y leoneses estábamos representados en inferioridad de condiciones, y la Fundación Villalar se constituyó, aunque empezó ya prácticamente desde el principio, tardó mucho en conseguirse el consenso, pero nació un poco con esa vocación de crear sentimiento de pertenencia, de crear el gusto en los ciudadanos de Castilla y León, descubrir las ventajas que tiene el sentirse parte de una comunidad como la nuestra, para que cuando discutiéramos con otras comunidades autónomas y nos sentáramos con ellas, no fuéramos más que ellas, pero menos tampoco. ¿Cómo surgió la idea de crear la fundación? Bueno, un poco como os he explicado en la pregunta anterior, surgió de todos los grupos políticos que había y un poco para crear ese sentimiento de pertenencia. Y precisamente por eso también se pensó en que en la fundación estuviera representado el conjunto lo más amplio posible y lo más variado, lo más plural posible también de la sociedad de Castilla y León. Y en el patronato, que es el órgano de gobierno de la fundación, están representados todos los partidos políticos que tienen representación aquí en las Cortes de Castilla y León, porque la fundación está adscrita como entidad al Parlamento Regional, no depende del gobierno de la comunidad, no depende de la Junta de Castilla y León, sino de las Cortes, porque también es una forma de que a la fundación se le vea como representativa de todos los intereses de los castellanos y leoneses, porque aunque el gobierno también defiende los intereses de todos, pero siempre tiene un determinado color político, ¿vale? Puede gobernar un partido, puede gobernar otro, pueden gobernar, como es el caso, una coalición de dos de ellos, y sin embargo en la fundación están todos y están en igualdad de condiciones. Están los partidos políticos, está el propio órgano de gobierno de las Cortes, está también la Junta de Castilla y León, están los sindicatos, están los empresarios, están las universidades,
están la Federación de Municipios y Provincias, para que estén representados también los ayuntamientos y las diputaciones, es decir, es un patronato que tiene esa ventaja, están todos los sectores y todos los intereses de Castilla y León representados, porque la Fundación tiene que ser un símbolo de unidad en la defensa de los intereses y de ese sentimiento de pertenencia a nuestra comunidad. ¿Qué fines persigue la Fundación? Bueno, la Fundación persigue fundamentalmente lo que dicen sus estatutos, en concreto en el artículo 5 de sus estatutos, es eso, fomentar y extender el sentimiento de pertenencia a una comunidad autónoma, Castilla y León, y también el proteger o el conseguir que el ayuntamiento, que el municipio de Villalar de los Comuneros sea depositario de los símbolos históricos de nuestra comunidad. Pero para conseguir eso, nosotros fundamentalmente hacemos actividades de 3 tipos: educativas, culturales y sociales. Y hemos elegido este tipo de actividades no por casualidad, sino porque creemos que con esos 3 tipos de actividades estamos dando una mejor respuesta a los símbolos. La cultura, ¿por qué? Porque nosotros estamos convencidos de que es posible sentirse parte de una comunidad autónoma, como es Castilla y León, sin que ello signifique que sea contrario a seguir sintiéndonos parte de España y de Europa y del mundo. Y eso lo simboliza mejor que nada la cultura. La cultura tiene raíces, si es de verdad cultura, tiene raíces en lo más profundo de nosotros mismos y de nuestros orígenes, pero también tiene una vocación de universalidad que es irrenunciable. Entonces, nosotros nos fijamos en esa forma de hacer las cosas para construir un sentimiento de pertenencia que es muy importante, porque al final ese es un sentimiento de pertenencia que nos define también como personas. Es decir, nosotros desde que nacemos formamos parte de distintos grupos, formamos parte de una familia y es importante que nos sintamos parte de ella y orgullosos de la familia en la que hemos nacido, pero formamos parte también de un colegio, como es vuestro caso, a veces de un equipo, si practicamos deporte. Y digamos que en el ámbito de la organización política en la que vivimos también es significativo que entendamos el valor que tiene el Estado de las autonomías y que aprendamos a descubrir el privilegio que supone poder vivir y ser parte de una comunidad autónoma como la nuestra. Por eso hacemos actividades culturales, educativas, fundamentalmente centradas en los valores democráticos, porque vosotras desde luego, pero casi incluso la gente de mi generación o la de vuestro profesor, que es más joven que yo, hemos vivido siempre en un sistema democrático y lo damos por supuesto. Pero no es bueno darlo por supuesto, porque hay muchísima más gente en el mundo, hay más de 2.000 millones de personas en el mundo que viven en regímenes dictatoriales o donde no tienen libertad para decir lo que piensan, para reunirse, para elegir a quienes les representa. La democracia hoy en el mundo en el que vivimos sigue siendo un privilegio, y un privilegio que necesita que trabajemos, que creamos en él y que digamos nos lo ganemos día a día, y que vosotras, chicos y chicas de vuestra edad, aprendan a descubrir eso y aprendan a valorarlo, aprendan a debatir con quienes no piensan igual, aprendan y descubran qué instituciones sirven para que esa democracia se haga real en nuestras vidas, pues también nos parece muy importante. Y actividades sociales, porque a todos nos gusta sentirnos buenos, ¿vale? Yo creo que todos tenemos algo de bondad en nuestros corazones y nos gusta sentirnos buenos. Y como nos gusta sentirnos buenos, también nos gusta sentirnos parte de una comunidad que se preocupa por los que más lo necesitan y que se preocupa por los más vulnerables o por los que tienen una especial dificultad para integrarse en esa vida social. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros hacemos también actividades dirigidas
a este tipo de personas o de grupos que les cuesta más formar parte de la sociedad o que viven en situaciones de dificultad económica o de salud o de integración, y además procuramos que eso se vea, que sepamos que Castilla y León, aun haciendo cosas tan pequeñitas como puede hacer una Fundación Villalar, es chiquitina para los fines tan ambiciosos que tiene marcados, pero que sepamos que formamos parte de una comunidad buena en ese sentido, que se preocupa por los que más lo necesitan, por los más vulnerables. ¿Cuáles son las funciones a grandes rasgos que tiene como director de esta fundación? Bueno, son muy variadas, porque en realidad en la fundación solo trabajamos 2 personas, el director y una chica que hace las labores de técnico y de auxiliar, pero en realidad hacemos prácticamente de todo, ¿vale? Yo siempre digo que el director de la Fundación Villalar es conductor, es técnico, es director también, y en realidad se trata de que todo funcione. Tenemos también colaboradores muy valiosos, tenemos un comité consultivo formado por personas con mucho prestigio en cada una de las 9 provincias de Castilla y León, que tienen ideas muy buenas de actividades, y al final mi labor como director es conseguir que eso funcione. Cuando hacemos una exposición, pues se trata de que elijamos bien al artista, de que el artista esté a gusto y entienda lo que va a significar su exposición en el contexto de las actividades de la Fundación Villalar, que los cuadros los elijamos bien, que estén bien colgados, que la distribución, es decir, al final se trata de impulsar un poco todas las actividades con muchos colaboradores externos. Por ejemplo, otra de las cosas más trabajosas que realiza la Fundación Villalar es que organiza el día de la fiesta de la comunidad en Villalar de los Comuneros, el 23 de abril. Entonces, organizamos una fiesta, en el sentido más pleno de esa palabra, una fiesta a la que están invitados todos los castellanos y leoneses, pero a la que van, en función de los años, entre 15 y 30.000 personas, y la hacemos en un pueblecito que normalmente que tiene 400 habitantes censados, de los que de verdad viven en el pueblo unos 300. Entonces, en un pueblecito de 300 habitantes hacemos una fiesta para 30.000. Entonces, eso es una locura de trabajo. Y ¿cuál es mi trabajo como director? Pues me paso 2 meses hablando por teléfono, escribiendo correos electrónicos, recibiendo, contratando, procurando que todo esté organizado, coordinando la seguridad del evento, que es muy importante que todos los que van a Villalar puedan disfrutar de la fiesta en condiciones de seguridad, que haya un sistema de emergencias, de médicos, de enfermeros, de ambulancias, que haya voluntarios de protección civil que ayuden a la gente a orientarse, a saber dónde tienen que aparcar, por dónde tienen que moverse, que haya cuartos de baño para 30.000 personas en el pueblo, que haya grupos, que haya un escenario, que haya grupos que cantan, que haya exposiciones, que haya actividades para todos los que van, que, bueno, entonces es un trabajo muy diverso, o sea, no es nada rutinario. Realmente en 4 años ha habido muy pocos días que hayan sido iguales que el anterior. ¿En qué proyectos está trabajando ahora la Fundación? Bueno, realmente la Fundación ahora está en una situación que no había vivido nunca, porque el actual presidente, el presidente de las Cortes, es por estatutos también el presidente de la Fundación, ¿vale? Y entonces, en esta nueva etapa, en esta nueva legislatura, los 2 partidos que gobiernan la comunidad llegaron a un acuerdo para reducir este tipo de instituciones, para analizar cuáles son las más necesarias o cuáles pueden ser sustituidas y para eliminar algunas de ellas. Y entonces el presidente de la Fundación ha dicho en público que él va a impulsar la disolución de la Fundación Villalar. Entonces, ahora mismo estamos trabajando en preparar
un patronato, porque al final no depende de la voluntad de una persona, en preparar un patronato que va a tener que discutir y que decidir si la fundación continúa y si tiene sentido que siga existiendo o si se disuelve y se liquida. Y entonces pues lo que tendremos que hacer será básicamente pagar lo que debamos, cobrar lo que nos deban y lo que quede, pues devolvérselo a las Cortes, que fueron las que lo pusieron para su constitución, y ya está. Habrá existido durante 16 años y alguien habrá que haga estas cosas. Entonces, ahora es una situación para mí personalmente completamente nueva y para la institución también, porque nunca nadie había pensado que esta situación podía plantearse. ¿Por qué cree que es importante potenciar la cultura en nuestra sociedad actual? Bueno, un poco lo he dejado ver antes. Al final, la cultura define lo que somos y define cómo estamos en el mundo, define cómo vemos la realidad. Lo define a veces a través de cosas minoritarias, porque nosotros hemos hecho aquí exposiciones a veces desde un punto de vista artístico o cultural muy significativas, y nunca hemos tenido grandes colas para decir, nunca hay masas dispuestas a venir a ver una exposición o a leer un libro, es difícil, pero al final, a través de esa actividad, a lo mejor llamarla minoritaria es excesivo, pero nos ayuda a entender la realidad, nos ayuda a expresar cómo somos y cómo vemos y cómo nos situamos ante el mundo, ¿vale? Cómo vemos un cuadro, cómo leemos una poesía, lo que significa para nosotros. Cuando nosotros tenemos esa sensación, esa percepción de que si hubiéramos sido capaces, lo habríamos expresado así también. Cuando nos sentimos reflejados en una obra de arte, estamos aprendiendo a discernir el mundo de otra manera, no tan gris o no tan material como a veces hacemos a través de otras actividades. Entonces, descubrir y potenciar eso en cada uno de nosotros mismos, o que haya instituciones como la Fundación Villalar o como las consejerías o como otras fundaciones que promuevan y facilitan esa labor, y el que los demás podamos disfrutar de la creatividad y de la capacidad de expresarse de los artistas y de los creadores, pues a mí me parece que sin ella el mundo sería desde luego de otra manera, mucho más triste, mucho más gris y mucho más opaco para la mayoría de nosotros. ¿Qué requisitos hay que cumplir para conseguir una beca? Bueno, las becas de creación artística contemporánea que hemos puesto en marcha en esta última etapa de la Fundación son una de las cosas, uno de los proyectos, una de las actividades de las que personalmente me siento más satisfecho, porque además ha sido un proyecto muy colectivo, ¿vale? Formado por este comité consultivo que a la vez hace jurado y por mucha gente que nos ha prestado ideas que luego hemos plasmado en las bases. Son unas becas muy especiales, porque primero, son unas becas con una dotación económica relativamente generosa. De lo que hay hoy en España, las más, ¿vale? En el que durante un año una persona puede vivir dedicándose solo a crear, aunque son compatibles y el artista en cuestión tiene también otro trabajo, pero si quisiera podría vivir con el dinero que nosotros le damos para crear, en el que no le pedimos al artista nada a cambio. Lo que crea sigue siendo completamente suyo. No nos quedamos con un cuadro de los que pinta, no nos quedamos con la edición del libro que ha escrito, no nos quedamos con los derechos de representación de las obras teatrales o musicales que se han hecho al amparo de estas becas. En ese sentido son generosas. Y han tenido muchísima aceptación. Y solamente hace falta un requisito, en realidad, que es
desarrollar ese proyecto creativo con el que se ha ganado la beca en Castilla y León. Lo único que le pedimos al artista en cuestión es que lo haga viviendo en Castilla y León. Entonces, a los castellanos y leoneses que están viviendo fuera pueden presentarse a las becas, aunque estén viviendo fuera. Pero durante el tiempo que dura la beca tienen que venir a vivir y a trabajar y a crear en Castilla y León. Y a las personas que han nacido fuera pero viven en Castilla y León les pedimos que sigan, o sea, ya tienen que estar viviendo cuando piden la beca en Castilla y León, y les pedimos que sigan viviendo y trabajando en Castilla y León durante todo el tiempo que dura la beca. Después, normalmente hemos hecho una exposición con el resultado de esas becas de creación artística, pero el único requisito es ese, presentar un proyecto, lógicamente, que sea el mejor a juicio del jurado en cada una de las 9 provincias de Castilla y León, porque tenemos 9 becas, una en cada provincia, y una vez que tu proyecto es el mejor, el único requisito es hacerlo realidad, desarrollarlo por completo aquí en Castilla y León. Como ya he dicho antes, el presidente de las Cortes tiene la intención de disolver la Fundación Villalar. ¿A qué cree que se debe esto? Bueno, esa es una pregunta delicada para mí como director, porque a fin de cuentas el presidente representa, mientras no se reúne y habla de forma colectiva, al patronato, que es quien me ha elegido a mí. Entonces, yo tengo, primero, no soy capaz de hablar por otra persona, por el presidente. Puedo repetir lo que ha dicho en los medios de comunicación. En realidad lo que ha dicho es que la Fundación no ha cumplido sus fines, que durante estos 16 años de actividad no ha sido capaz de generar sentimiento de pertenencia a Castilla y León, y que como no ha cumplido sus fines, pues no tiene sentido que siga existiendo, y que por eso va a promover su disolución. Yo creo que esa es una forma de verbalizar otros motivos, pero eso ya es pura especulación mía, y creo que no estaría bien que lo expresara en alto, un poco por lealtad institucional a la propia Fundación y al presidente que representa al conjunto del patronato. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, eso es otra vez delicada la pregunta, porque hasta ahora nunca he querido responder. Esa pregunta ya me la han hecho muchos medios de comunicación, ¿vale? Hasta ahora nunca he querido responderla por lo que os acabo de decir, porque podría mezclarse lo que es mi criterio personal, porque es casi imposible desligarlo, digamos, de mi papel como director de la Fundación. Pero personalmente creo que decir que la Fundación no ha cumplido sus objetivos no es adecuado, ¿vale? O sea, quiere decir que es lícito, y por supuesto yo voy a colaborar como si de verdad creyera en ello, en que la Fundación se disuelva, si eso es la fundación del patronato. Pero decir que no ha cumplido sus fines, en primer lugar, no hay datos para eso, ¿vale? Nadie ha medido, porque es muy difícil hacerlo, y además no se hizo en su momento, con lo cual hacerlo ahora tampoco sería significativo. Nadie ha medido el sentimiento de pertenencia a Castilla y León, porque hacer eso desde un punto de vista sociológico es muy difícil, y si no se sabe cuánto había en 2003 y no se sabe cuánto hay hoy, pues no se sabe. Y por otro lado, como os he dicho también antes, ese es un objetivo enormemente ambicioso, y que por sí sola la Fundación, por descontado que sería prácticamente imposible que consiguiera, y tampoco en 16 años. Y por otro lado supone, entre comillas, deslegitimar el trabajo, no el mío, que llevo 4 años y pico desarrollando esta labor, sino el de muchas personas y muchos colaboradores que han puesto mucha ilusión en muchos proyectos que ha llevado a cabo la Fundación en estos 16 años.
Pues si ha cumplido o no su misión la Fundación Villalar, pues es algo opinable y que a mí me parece que ha hecho cosas, ya digo, no porque yo haya participado en ellas, que al final lo único que he hecho ha sido gestionar para que sean posibles, no tengo más mérito que ese, pero sí creo que se han hecho cosas muy útiles y muy valiosas para los fines de la Fundación y para el conjunto de los ciudadanos de Castilla y León. ¿Que la Fundación es imprescindible? No, es una institución y por lo tanto tiene que ser una herramienta que puede ser más o menos útil en función del uso que se haga de ella, de los medios de los que se la dote y demás, pero en absoluto es imprescindible. Es decir, ¿qué va a pasar si la Fundación desaparece? Pues nada, quiero decir, habrá otras instituciones, habrá personas y entidades que seguirán haciendo muchas de las actividades que nosotros hacíamos, otras que no, pero tampoco pasará nada. Lo que sí es verdad es que será difícil que alguien las haga con la perspectiva que nosotros les dábamos a las actividades, que es justamente ese, el conseguir que fueran actividades pequeñitas, porque ninguna de nuestras actividades es enorme porque no tenemos medios para ello, pero lo que nosotros llamábamos actividades faro, en el sentido de, igual que un faro orienta a los navegantes y es un punto de luz en medio de la noche que nos dice hacia dónde deberíamos ir, nuestras actividades son pequeñitas, pero intentamos que se vean mucho para que los ciudadanos las identifiquen y, lógicamente, siempre que se quiera, pues sepan que hay alguien ahí preocupado por esta cuestión y haciendo cosas que nos permiten reflexionar sobre el rumbo que como sociedad, como comunidad autónoma, llevamos en cada momento. Y eso, si no es la Fundación Villalar u otra que se cree o que se llame de otra manera para lo mismo, será muy difícil. Eso desde el gobierno de la comunidad autónoma no se puede hacer. Y no hay otras instituciones que hagan eso con esa perspectiva con la que lo hacía la Fundación. ¿Qué razones daría para evitar la disolución de la Fundación? Bueno, creo que con la respuesta que he dado a la pregunta anterior eso está bastante contestado ya, pero también han dicho algunos de los patronos que han intervenido en estos días en el debate en medios de comunicación justamente eso, que la Fundación nació como una de las pocas entidades surgidas de un auténtico consenso entre todas las fuerzas políticas y que representa un poco la unidad en pie de igualdad de toda la sociedad de Castilla y León. ¿Vale? La comunidad autónoma de Castilla y León, eso es indiscutible, está formada por dos regiones históricas diferentes, León y Castilla. Por eso, una de nuestras señas de identidad, algún humorista gráfico lo ha simbolizado de una forma muy creativa, es la Y. Esa Y entre Castilla y León es verdaderamente significativa para todos, pero necesitamos instituciones que le den a esa Y el sentido que tiene de conjunción copulativa, que une. Y eso, un símbolo de esa unión entre todos los castellanos y leoneses, es la Fundación Villalar. Y si desaparece, pues no desaparecerá más que un símbolo, pero al final, a veces los símbolos son también importantes. Si finalmente se disuelve la Fundación, ¿qué le gustaría hacer? ¿Tiene algún proyecto en mente? Sí, bueno, esto ha sido una parte muy pequeña de mi vida profesional, solamente en los últimos 4 años. Antes he hecho cosas muy distintas, he trabajado en muchos sitios diferentes. Tengo la posibilidad de volver al Instituto Tecnológico Agrario a desarrollar mi función allí como secretario técnico del instituto. Soy también abogado y he mantenido, aunque sea simbólicamente, mi condición de abogado en ejercicio estos años, con lo cual también podría volver a ejercer la profesión que me gusta mucho. Sigo teniendo el gusanillo, a pesar de que hace ya unos cuantos años que no la ejerzo. Sí, tengo
muchos. Lo que pasa que también creo mucho en que en cada momento hay que hacer lo que toca, ¿vale? Y ahora toca estar aquí en la Fundación Villalar porque me pidieron que siguiera como director de la misma hasta que finalmente esa decisión de disolverla se adopte y llevar a cabo todo ese proceso. Y dije que sí porque en estos 4 años, al final, aunque solo sea una institución, y no tanto a la institución en sí como a las personas con las que he trabajado y a los proyectos que hemos desarrollado y a la cantidad de artistas y de chicos y chicas como vosotros que me ha permitido conocer este trabajo en las actividades educativas, pues uno le tiene cariño. Y yo creo que es mejor, si hay que disolver la fundación, hacerlo desde el cariño que le tocase hacerlo a alguien que no ha vivido lo que la fundación significa y para quien sencillamente sería una cuestión de ir diciendo no y cerrando puertas de cualquier manera. Yo creo que es mejor hacerlo con cariño y con cuidado. Y por eso me he quedado aquí y por eso ahora este es mi trabajo. Que tengo otras posibilidades y claro que uno piensa en el futuro porque eso forma parte también de nuestra manera de ser. Bien, pero prefiero centrarme en lo que estoy haciendo ahora. Muchas gracias por estar con nosotras. Para nosotros ha sido un placer poder entrevistarle. Pues para mí también lo ha sido, de verdad.